6:47 minutos de la mañana de vuelta con mucho más de Primera Página. Juan Barreto, secretario general del partido Redes, integrante del Gran Polo Patriótico, le damos la bienvenida. Ya está con nosotros acá en el estudio. Profesor, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Hola, ¿cómo Página. están? Como diría Juan Bené, el deporte vuelve a unirnos. Por cierto, además un profesor de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Comunicación Social. Gracias. Recientemente, el presidente Nicolás, hubo críticas para llegar al punto de lo que expresó ayer el presidente Nicolás Maduro. Hubo críticas de sectores muy allegados al oficialismo, bueno, criticando las condiciones en las cuales se estaba convocando esta Asamblea Nacional Constituyente, sobre todo porque no se contempló la consulta de las bases comiciales y no se había dicho con claridad, o no se ha dicho con claridad, si se va o no a consultar el resultado final de ese proyecto de reforma a la Constitución Nacional. Ayer el presidente Nicolás Maduro decía que él mismo va a proponer que eso sea consultado al pueblo venezolano. ¿Usted qué opina acerca de esto que expresó el presidente? Fíjate, nosotros lo dijimos en su momento, dijimos que para nosotros era un punto de honor que se consultara, pero no es una consulta cualquiera, no es un referéndum consultivo. Recordemos que los referéndums consultivos no son vinculantes, tiene que ser una consulta, un referéndum aprobatorio, donde el pueblo pueda aprobar o negar, porque allí hay una cuestión de fondo que tiene que ver con eso que Spinoza en el Tratado Político llamaba la integridad del poder constituyente, que es la base de la soberanía. El pueblo cede su soberanía, no la transfiere. Por eso es que la Constitución dice la soberanía es intransferible. Es intransferible porque la soberanía es condición del poder constituyente. Y si el pueblo cede su soberanía, pero además la transfiere, pierde su cualidad. Entonces, pareciera que hay algunos juristas que no tienen formación filosófica y por eso uno lee algunas sentencias que no tienen basamento alguno. Entonces, no es posible, decíamos nosotros, que se convoque a una asamblea constituyente desde el poder constituido, porque el poder constituido es forma extensa de un modo, y ese es un problema filosófico que tiene que ver con la naturaleza misma de los valores. Y el derecho, como tú sabes, es la manera como los valores se concretan, y los valores no pueden ser sometidos a el uso o abuso de una coyuntura. Para terminarte esta idea que es fundamental, el poder constituido puede activar al poder constituyente, no puede ni sustituirlo ni convocarlo directamente. Y por eso es que Chávez hablaba de las preguntas activadoras del poder constituyente y decía, en momento alguno, el poder constituido puede convocar al poder constituyente porque lo estaría sustituyendo. Ahora, fíjate tú, más allá de ese problema, que es un problema filosófico y jurídico y que es la base de los valores, nosotros hemos dicho, también hay un problema político de por medio. Venezuela está asediada, estamos en una situación prácticamente de preinsurrección producto del acoso del imperio norteamericano que no deja de tener sus intereses sobre Venezuela y de una oposición lacaya que quiere a trocha y mocha acabar con el gobierno y acabar con el Estado de Derecho. Entonces, por eso nosotros decíamos, más allá de que creemos que no fue bien convocada la Asamblea Constituyente, debemos darle al presidente de la República el beneficio de la duda, por lo menos, y no negar esa Asamblea Constituyente de plano y decir, no, esa Asamblea no, está bien, es un mecanismo, es un canal que el presidente está buscando y él dijo, lo estoy haciendo para la búsqueda de la paz. Ahora, otros voceros le han llenado esa constituyente de un carrito de mercado, pues una lista de mercado. Ahora la constituyente va a ser para cambiar los poderes, ahora la constituyente va a ser para acabar con algunos poderes y sustituirlo, ahora la constituyente... Ya va, yo me quedo con el primer llamado que hizo el presidente. Si el llamado a la constituyente es para buscar un mecanismo de conciliación, de encuentro, de reconciliación, para que salga una nueva base jurídica y política, un nuevo pacto social que nos permita, respetando ese pacto social, vivir en paz y resolver nuestros conflictos en paz. Bienvenida esa convocatoria, y ahí es que le damos la buena pues, para decir al presidente más allá de la forma como fue convocada. Claro, ahora, y luego ponemos como punto de honor, disculpa que esto es importante, que se lleve a cabo al final un referéndum
aprobatorio donde el constituyente reintegre el poder que transitoriamente delegó el pueblo, no transfirió, delegó el pueblo para que el pueblo pueda restituir la naturaleza de su poder. Entonces no es un problema simplemente de forma, es un problema de la naturaleza de los principios que llevaron al chavismo al poder y que tiene que ver con el pensamiento bolivariano. Nosotros no podemos ir contra nosotros mismos. Ahora, en su argumentación, profesor, usted citaba precisamente eso, ¿no? De lo intransferible que es el poder originario del pueblo y coincide mucho con lo que ayer expresaba desde el máximo tribunal de la República la fiscal general Luisa Ortega Díaz, porque ella decía, bueno, que el Tribunal Supremo explique cómo es que en esa sentencia se considera entonces que el poder popular, el poder originario fue transferido al poder constituido. Ella también hizo críticas a esa sentencia del máximo tribunal, de la Sala Constitucional del TCJ, como usted las está haciendo en este momento. Ahora, si ciertamente el presidente Nicolás Maduro ayer propone un referéndum consultivo para el resultado final de esta Asamblea Nacional Constituyente y hay quienes piden, como usted lo acaba de hacer, un referendo aprobatorio. 6:59 minutos de la mañana, Juan Barreto del partido Redes, integrante del Gran Polo Patriótico, continúa con nosotros. ¿Por qué no se estableció en las bases comiciales, profesor Barreto, la duración de la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo? Hay unos que dicen que el constituyente, como es plenipotenciario, como va a tener un suprapoder, decidirá qué se hace en esa constituyente y si va a ser o no consultada. El constituyente puede tener cualquier poder. Lo que no puede el constituyente es sustituir al poder constituyente, es decir, a la soberanía que lo hizo constituyente. Y esa es una cosa que tienen que tenerla claro los políticos y los juristas. El constituyente no puede estar por encima de aquel que le cedió transitoriamente su poder y tiene que convocarlo al final, y por eso es que tiene que haber una fecha de duración, porque cuando se llama una elección de presidente se dice que dura 6 años, de gobernador que dura 4. Es decir, cuando el poder constituyente cede su poder, acuérdate que no lo transfiere, lo cede por una temporalidad, de manera que es un poder delegado. Eterno, no puede durar 2 años, por ejemplo, esa constituyente, no puede durar, o a menos que se diga de una vez. Entonces, como el convocante es el que pone las reglas, eso fue lo que se dijo, como el convocante es el que pone las reglas, él tiene que en las propias reglas inducir cuál es la motivación y decir, mi motivación es que al final se llame a referéndum aprobatorio y que esta constituyente dure 6 meses, 2 meses, 1 mes. La anterior, la del 99, duró 100 días. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Yo no sé, yo no voy a entrar en eso, pero lo que sí es importante es que el constituyente vaya con un compromiso, que el constituyente se comprometa con el soberano y ese compromiso lo cumpla, porque el constituyente no va a tener un cheque en blanco, como decía Maripili. Bueno, se eligió constituyente para que él haga lo que sea, incluso decidir, por ejemplo, que nunca más haya elecciones porque ahora él es el constituyente. No, el constituyente es temporal. Lo único que es eterno es el poder constituyente que le da soberanía al pueblo. Claro, profesor, pero es que ese cheque en blanco es una duda que tienen millones de venezolanos, porque, por ejemplo, uno ha escuchado lo que usted definía como una lista de mercados de personas, uno ha escuchado, por ejemplo, voceros del sector oficial diciendo que la constituyente debería, por ejemplo, poner patas para arriba al Ministerio Público, eliminar la inmunidad de quienes atenten contra la Constitución Nacional, inhabilitar políticamente a quienes se estén contrarios a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se habla de constituyente educativa, militar, cultural, popular, comunal. Bueno, fíjate, pareciera muy amplio. Está bien. Que cada constituyente muestre sus pretensiones no es malo, porque la gente entonces verá si vota o no vota por él, ¿no? Que cuán autoritario es, cuán demócrata es, cuán apegado a los valores y principios de esta Constitución es. Bien bueno que cada quien diga cuáles son sus pretensiones y a qué piensa que va a esa Asamblea Nacional. Ahora, fíjate, se ha abierto un debate importante, el propio presidente lo reconocía anoche. Cuando nosotros dijimos hace una semana, y ahora lo repetimos hace unos días, que había que hacer un referéndum aprobatorio y que ese era un punto de honor importante. Mira, se activaron los laboratorios de odio, de intolerancia y de guerra sucia, empezaron a llamarnos traidores.
Y ahora que dijo el presidente, bien bueno, todo el que tenga un papel, todo el que esté en contra, vaya al Tribunal Supremo de Justicia, las instituciones funcionan. Y yo creo que ese fue el ejercicio que hizo la fiscal, equivocada o no, la fiscal como ciudadana en primer lugar, y luego como representante de un poder tiene derecho a fijar posición y que se abra un debate. Yo creo que no se había abierto un debate de esta naturaleza y tan importante desde que Chávez presentó la propuesta y firmó el decreto constituyente, cuando existía no el Tribunal Supremo, sino la Corte Suprema de Justicia, que se dio ese debate si era posible que se llamara o no la soberanía popular para y se hiciera un decreto para que se fuera constituyente. Yo creo que ese debate faltaba en esta coyuntura, porque esta es una coyuntura crítica y tiene que rediscutirse la naturaleza de los valores. ¿Cuáles son los valores que nos orientan? Si nosotros somos antiimperialistas, nacionalistas, bolivarianos, ¿cómo se resume eso en un cuerpo de valores? Yo creo que eso es lo que está en debate en este momento. Ahora, altos voceros y personalidades del gobierno y de sectores aliados al gobierno del presidente Nicolás Maduro no han vacilado en calificar a la Fiscal General de la República como una traidora a la patria, a la Constitución, a la Revolución. Incluso han llegado a decir algunos. ¿Usted qué opina? Mira, yo creo que la fiscal le ha faltado, no sé si a ella o al organismo que ella dirige, le ha faltado imputar a los delincuentes que han llenado de odio, de rabia, de violencia las calles de Venezuela y que han traído como consecuencia un conjunto de delitos y sentimos que no hay ningún preso. Ahora, lo que la fiscal dice es que a veces los expedientes no están bien formulados, que no se respeta el debido proceso, en fin. Ahora, eso debe resolverse en un diálogo entre los poderes, porque se supone que aquí hay separación de poderes. Así como el presidente Maduro dijo, hay un impasse entre el tribunal y la fiscalía y llamó desde el Consejo de Estado a los distintos órganos del poder público para conciliarlo y se logró una decisión que el Tribunal Supremo de Justicia retirara algunos elementos controversiales de una sentencia. Yo creo que ese funcionamiento debe ser permanente, lo dijo el propio presidente, dijo, eso es normal que entre los distintos poderes haya solapamientos, confrontaciones, ese es el funcionamiento de la democracia. Lo que pasa es que alguna gente no entiende eso y creo que eso le hace mucho ruido al presidente. El presidente está llamando a la paz, a la reconciliación, está dispuesto a dialogar con factores que le son antagónicos y dentro de los mismos poderes del Estado y dentro del mismo chavismo no va a haber diálogo. Ya de una vez pones a la gente a hacer enfrente, pero es que además con el calificativo de traidor, toda voz disidente es calificada de traidora. La política es difícil, ¿no? Y el camino de la política y la vida política es culebrero. Llega un momento que no siempre estás de acuerdo y que hay disyuntiva, hay rupturas, en fin. Ahora, tú vas a empujar a todo aquel que no está inmediatamente 100% de acuerdo contigo a las fauces, a las manos de una oposición que de verdad no es democrática. Yo creo que no se trata de eso. Ahora, profesor, hay otros temas y ya vamos a hablar incluso antes de despedirnos de la renovación que le corresponde al partido RED en este fin de semana. Las opiniones nuestras no nos cuesten nuestra validación y nuestra legalidad, ¿no? Ojalá. Nosotros logramos, después de denunciar que eso era ilegal, hicimos un gran esfuerzo y logramos validar en casi todo el territorio nacional. Seguramente el Consejo Nacional Electoral pondrá algunas objeciones, iremos también a los reparos, pero con legalidad o sin ella nosotros vamos a seguir luchando porque nosotros tenemos el derecho a existir como corriente política. ¿Lograron, de acuerdo a su...? Yo creo que sí. ¿Lograron los números? Logramos en los dos estados que pedían, logramos en 15, ¿no? ¿Recibieron ayuda del Gran Polo Patriótico? Bueno, yo supongo que los que más se parecen se ayudan entre ellos, ¿no? Nosotros necesitamos la ayuda del pueblo. Esa fue la ayuda que nosotros recibimos. Yo no lo quiero despedir y nos queda solo un minuto, sí. Profesor, porque usted fue alcalde metropolitano de Caracas. Y me gustaría su opinión respecto de este titular que vamos a encontrar en el diario Últimas Noticias por recientes sentencias que o admisiones que ha hecho el máximo tribunal de la República contra varios alcaldes y específicamente ayer contra el gobernador del estado Miranda. Lo titulan así: el gobierno de Miranda debe evitar barricadas. Consideran en el TCJ que se debe evitar todo lo que obstaculice el libre tránsito, el cierre de vías, que se coloquen escombros, etcétera, etcétera. También, y me gustaría su opinión en este mismo tenor de este titular que presenta el diario El Universal, el TCJ declara inadmisible demanda contra el cierre del metro de Caracas. ¿Cómo se le exige a unos alcaldes y a un gobernador que evite
que se obstaculice el libre tránsito y por otra Claro. parte se permite y se avala el cierre del metro de Caracas. ¿Qué se le Sí. dice, perdón, por ejemplo, profesor, y seguramente usted lo vivió, Claro. para llegar hoy aquí al canal, el cierre de vías por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad? Sí, mira, los alcaldes y los gobernadores tienen dentro de sus competencias la seguridad pública. De hecho, tienen policías adscritas a sus dependencias, de manera que de ellos depende en primera instancia el uso de la fuerza pública para garantizar el libre tránsito. Y lo que está planteando el tribunal es que cumplan con su responsabilidad, no le está pidiendo nada extraordinario, es algo que está en la ley. Y luego el Metro de Caracas, yo supongo que está resguardando sus bienes por la manera brutal como el metro ha sido atacado por los sectores violentos. 6:47 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Juan Barreto, secretario general del partido Redes, integrante del Gran Polo Patriótico, le damos la bienvenida. Ya está con nosotros acá en el estudio. Profesor, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Hola, ¿cómo Página. están? Como diría Juan Bené, el deporte vuelve a unirnos. Por cierto, además un profesor de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Comunicación Social. Gracias. Recientemente, el presidente Nicolás, hubo críticas para llegar al punto de lo que expresó ayer el presidente Nicolás Maduro. Hubo críticas de sectores muy allegados al oficialismo, bueno, criticando las condiciones en las cuales se estaba convocando esta Asamblea Nacional Constituyente, sobre todo porque no se contempló la consulta de las bases comiciales y no se había dicho con claridad, o no se ha dicho con claridad, si se va o no a consultar el resultado final de ese proyecto de reforma a la Constitución Nacional. Ayer el presidente Nicolás Maduro decía que él mismo va a proponer que eso sea consultado al pueblo venezolano. ¿Usted qué opina acerca de esto que expresó el presidente? Fíjate, nosotros lo dijimos en su momento, dijimos que para nosotros era un punto de honor que se consultara, pero no es una consulta cualquiera, no es un referéndum consultivo. Recordemos que los referéndums consultivos no son vinculantes, tiene que ser una consulta, un referéndum aprobatorio, donde el pueblo pueda aprobar o negar, porque allí hay una cuestión, pero además la transfiere, pierde su cualidad. Entonces, pareciera que hay algunos juristas que no tienen formación filosófica y por eso uno lee algunas sentencias que no tienen basamento alguno. Entonces, no es posible, decíamos nosotros, que se convoque a una asamblea constituyente desde el poder constituido, porque el poder constituido es forma de fondo, que tiene que ver con eso que Spinoza en el Tratado Político llamaba la integridad del poder constituyente, que es la base de la soberanía. El pueblo cede su soberanía, no la transfiere. Por eso es que la Constitución dice la soberanía es intransferible. Es intransferible porque la soberanía es condición del poder constituyente. Y si el pueblo cede su soberanía,